Bien, pues vamos a avanzar un poco y vámonos Ujú. a ya, bueno, vamos a adelantar un poco la muerte de Juliano, tal. Recordemos que Juliano, cuando muere en el 65, creo, eh, 363. 63, vale. Pues cuando muere en el 63, el Imperio Romano estaba unido, ¿no? Constantino lo había vuelto a unir, ¿no? A reunificar después de la separación de Diocleciano y tal. Luego, después de Juliano, le va a sustituir Joviano, pero bueno, eso es indiferente. Pero cuando ya muere Joviano, tú comentas en el libro que son las propias legiones las que van a pedir de nuevo la división del imperio, y se va a quedar Teodosio en Oriente y se va a quedar Valentiniano en Sí, Occidente en el 365, ¿verdad? efectivamente. Vale, Va- el emperador que sucede a Joviano es Valentiniano, es un hombre duro, su padre, Graciano, había salido de la tropa. El conde Graciano había sido un soldado que había ascendido desde la tropa a la categoría de conde. Y él y su hermano son también soldados duros, ¿no? Es gente que ha hecho carrera militar no en los despachos, sino en el frente de batalla. Pero el colapso que sufre el imperio después de Juliano, la cantidad de tropas que se pierden en la campaña persa, hacían pensar que lo más adecuado, como en otras ocasiones, como en otras crisis, era dividir el mando. No el imperio, no la soberanía. El imperio sigue siendo uno, lo tienen muy claro. Pero son conscientes de que un imperio tan vasto, en un momento de crisis, para poder ser defendido adecuadamente, debía de ser dividido ese mando, ¿no? Valentiniano va a ser el emperador senior, que se decía, es decir, digamos que es el emperador principal, y deja en manos de su hermano Valente el control de Oriente, el control de eh, la mitad Va- oriental. Valente. Fíjate, He fíjate dicho, que he dicho hacía una Teodosio, era división Valente. exacta del ejército, que es lo que cuenta. Se divide el ejército a partes iguales. Yo es que lo que te quería preguntar, que me queda Sí, por ahí, que me he equivocado, perdón, con el nombre. Lo que te quería preguntar es si, cuando el imperio queda dividido entre Valentiniano y Valente en el sí. 365, ¿tú consideras que esto es positivo, así a rasgos generales para el imperio, ¿no? Porque claro, en el momento en el que se respetan, ¿no? Como va a ser con Valentiniano y con Valente, no pasa nada, todo va a las mil maravillas, Sí. se gestiona, tal y cual. Pero claro, cuando están los dos imperios divididos y el único objetivo de los emperadores o de los generalísimos son volver a restaurar el imperio y acabar con el otro y guerras civiles, está claro que es negativo, ¿no? Entonces no sé qué valoración haces del Qué bien tema. traído, muy bien traído. Es que date cuenta que era algo que ya se había ensayado. Se ensayó con Diocleciano, que lo Mm. divide en cuatro, dos Augustos y dos Uf. Césares, ¿no? La tetrarquía famosa, ¿no? Lo ensayan los hijos de Constantino, que lo dividen en tres. Y lo vuelve a ensayar ahora Valentiniano y Valente. Y no siempre había salido bien. Es más, casi nunca había salido bien, porque aunque sobre el papel era una buena solución, es decir, al emperador de Occidente le permite centrarse en el Rin y en el Alto Danubio, ¿no? Al emperador de Oriente en el Bajo Danubio y en la frontera persa. Es decir, aparentemente, de forma operativa era algo realmente factible, y a Valentiniano y a Valente les funcionó muy bien, ¿eh? La situación en 365 era desesperada en todas las fronteras, y a base de trabajo, a base de guerra, a base de esforzarse mucho, en 375 el imperio estaba de nuevo en perfecto estado de revista en todas sus fronteras. Había vencido a todos los enemigos, a todos los invasores, ¿no? Ujú. Pero el problema estaba ahí, acechando. Y el problema es el que tú dices. La división del imperio implica la rivalidad también entre esos dos emperadores, el de Occidente y el de Oriente, o cualesquiera otro, que a veces se divide en tres y en cuatro, ¿no? Es decir, esa rivalidad a la larga era más nociva para el imperio que las ventajas tácticas de la división. Es decir, el imperio siempre tuvo a su peor enemigo en casa. Sí, sí, y esto es una pena porque, si no, te quiero decir, si esa gente, ¿no?, hubiese tenido un poco más de miramiento, no hubiese sido tan ambiciosa. Que luego yo también, bueno, esto lo veremos al final, ¿no? Pero hay una pregunta que yo me hago, y es en plan, pues vamos a poner un ejemplo, Estilicón. Estilicón, después de estar con el problema de los visigodos y tal, en el 401, Ujú. 402, ¿qué necesidad tienes de cómo tienes el patio, de estar pensando nada más en voy a ir y voy a combatir contra Arcadio, tal?
¿qué necesidad tienes de eso? O sea, ocúpate de lo tuyo, ¿no? Otra cosa es ya que me digas, bueno, yo qué sé, las guerras entre Julio César y Pompeyo, que dice, venga, vale, vamos a ver quién coge el mando de un estado fuerte y tal, y venga, tal. Pero es que en un momento de crisis total, donde todo está completamente fragmentado, donde tienes a un montón de bárbaros que te han ocupado la Galia, que se van a empezar a colar por Hispania y tal, o sea, ¿por qué no hacen más que pensar en Oriente? Sí, sí, pero fíjate que hay veces que Roma se pudo permitir tener una guerra civil. Por ejemplo, Pompeyo y César. Roma estaba en una situación en la que no había ningún enemigo exterior capaz de sacar partido de esa situación de guerra. Lo intentó Partia muy al final, pero sin mucho éxito, ¿vale? En el caso de Estilicón es que es el peor momento posible para entrar en ese tipo de juegos políticos y Estilicón lo elige. Estilicón es un hombre que es consciente de que está mermando las posibilidades de supervivencia de Occidente en aras tan solo de su propia y personal ambición política. Para mí es uno de los personajes nefastos. Es decir, Estilicón siempre tiene esa aureola de héroe, de gran general, que lo fue, pero es un magnífico militar y un político pésimo, precisamente porque por encima del bienestar público está su ambición personal. Es el personaje prototípico de hombre con características, con cualidades estupendas, pero que su ambición le lleva a tirar por tierra todas esas cualidades, todas esas características, porque por encima de todo es yo, mi ambición, ¿no? Y como tú bien dices, está concentrando tropas en Italia no para defender Italia, está concentrando tropas en Italia y desguarneciendo la Galia y Britania en aras de poder lanzar una campaña contra la parte oriental del Imperio Romano de Oriente para imponerle su tutela al otro emperador, a Arcadio. Es decir, para controlar políticamente la parte oriental del Imperio Romano cuando no es capaz de defender la parte occidental. Es decir, es un despropósito, pero él pensaba que le iba a salir bien la jugada y que ya tendría tiempo de poner orden en Occidente. No lo tuvo. Mm. Vale, pues siguiendo el tema de forma cronológica, tenemos más o menos el final de tanto el reinado de Valentiniano con Valente, en el que Ujú. los dos, después de esa desgracia que tiene Roma con Juliano contra Sapor, más o menos van a poder volver a reconstruir un ejército, ¿no? Creo que Valente ya bueno, tiene muchos problemas ya contra los godos, ¿no? Que están atacando sus fronteras y demás. Luego lo vamos a ver en la batalla de Adrianápolis, pero el caso es que después de muchos esfuerzos van a poder volver a estar fuerte, ¿no? Valentiniano Sí, y sí, Valente. No sí. sé si la batalla de Adrianápolis es considerada también, fue peor incluso que la de Juliano. Me refiero a las consecuencias que tuvo Sí, fue similar, pero fijaros la paradoja. La paradoja es que Adrianópolis, ¿dónde se da? ¿En Oriente o en Occidente? en Oriente, Y sin embargo, ¿cuál es la parte del imperio que desaparece? la de Occidente. Occidente, ¿no? Me refiero que antes hablabas tú de procesos. No es tan importante la derrota. La derrota es importante, evidentemente, por una sencilla razón. Estamos hablando de un ejército profesional. ¿Qué es un ejército profesional? Un ejército profesional, el problema no es que tú puedas reclutar 20.000 hombres. Los vas a reclutar sin problemas y 25.000 también. El problema es que esos 25.000 hombres que se pierden en Adrianópolis necesitan años de adiestramiento para ser realmente eficaces. El ejército romano, si tenía una característica, era su alto grado de profesionalidad. Los hombres del ejército romano tardaban 2 años en dejar su condición de tiro, de recluta. Y durante los 2 primeros años no se les consideraba realmente soldados. Sus primeros años de servicio. Estamos hablando de tropa. Imagínate un centurión o un tribuno. Lo que costaba formar a un centurión o a un tribuno realmente operativo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando en Adrianópolis, que ahora si quieres vemos la batalla, los romanos pierden 25.000 hombres, el problema no es reclutar 25.000 hombres más. El problema es tener 25.000 hombres con la capacidad de combate, con la profesionalidad de esos 25.000 que tú has perdido. No sé si me explico. Ujú. Es un poco como la Segunda Guerra Mundial. Sí, Es sí, decir, cuando Alemania pierde completamente. determinadas tropas, el problema no solo es sustituir esas tropas, el problema es que las nuevas tropas que llegan al frente no tienen la capacidad, ni tienen el entrenamiento, ni tienen el saber estar en un campo de batalla, que es muy importante, que tienen esas tropas que ha perdido.
Pues a Roma le pasa un poco igual por eso mismo, porque es un ejército altamente profesionalizado, ¿no? Entonces, ¿Adrianópolis fue decisiva? Fue importante. Decisiva no. La prueba es que Teodosio, después de Adrianópolis, va a reconstruir la fuerza del ejército oriental y va a llevar a ese ejército oriental a numerosas victorias, no solo contra otros romanos en las guerras civiles, sino también contra los bárbaros. Que precisamente Teodosio, si no recuerdo mal, una de las formas que tiene para reconstruir su ejército es ya reclutando, comprando, pagando, lo que sea, adquiriendo bárbaros ya, ¿no? Que son tropas que ya, por así decirlo, son competentes en el campo de batalla, porque ya están, no están Sí, instruidos a un nivel romano, pero bueno, que te van a hacer un papel, ¿no? Contratar a 20.000, lo que sea, godos o lo que sea, de venga, ponte a sí, luchar sí, con, sí, ¿no? sí, sí. Y no solo que te van a, sino te van a permitir ahorrar tropas. A ver, tú ves la batalla del río Frígido y lo que te Mm, sorprende es cómo usa Teodosio como carne de cañón a los godos. claro. Prefiere perder 10.000 godos que perder 10.000 romanos, porque sabe que 10.000 soldados romanos son mucho más caros que Claro. 10.000 godos. Llega. Aliestar 10.000 godos es más barato, ¿no? Entre Y comillas, ¿no? si se mueren a lo mejor es mejor porque no les tiene, a lo mejor les tiene que Y de pagar camino menos. me los quito de en medio, ¿no? Los godos fueron conscientes de eso, ¿eh? De hecho, la sublevación de Alarico tiene mucho que ver con ese resentimiento, ¿no? Pero a lo que vamos. Siempre se habla de la barbarización del ejército romano. El ejército de Teodosio no estaba más barbarizado que el de Augusto. Os recuerdo que las tropas auxiliares eran Mm, tropas bárbaras sobre el claro. papel. Que de Sí, hecho cada legión tenía un número equivalente de tropas auxiliares. Es decir, había 150.000 legionarios en época de Augusto y 150.000 auxiliares. En época de Teodosio probablemente había más romanos que bárbaros en el ejército, ¿eh? Problema, muchos de los bárbaros que están en el ejército romano a partir de Teodosio no forman parte del ejército romano tal cual, si no forman claro, parte de tal o cual alae, de tal o cual cohorte, de tal o cual legión, sino que son tropas federadas con sus propios jefes, con sus propios oficiales que no tienen nada que ver con los romanos. Es decir, estás claro. metiendo tropas sobre las que tú realmente no tienes un control ni un mando directo dentro del imperio. Entonces, como si nosotros contratamos ahora, imagínate, aquí en España, vamos a poner un ejemplo sencillo, vamos a suponer que contratamos una legión, es decir, 12.000, te digo yo, cameruneses, venga, pues de Camerún, 12.000 soldados cameruneses, ¿vale? Venga, vamos a ahorrar dinero porque nos va a salir más barato que más. Problema que vamos a mantener su estructura, es decir, vienen con un general de Camerún, con una oficialidad de Camerún, etcétera, etcétera. Es decir, puede funcionar, pero en última instancia a lo mejor este cuerpo de tropas, llegado el momento, a lo mejor va a velar más por sus intereses que por los Ay, intereses del Estado que lo contrata. No sé si me es explico. que son mercenarios, ¿no? Al fin y al cabo En última instancia son mercenarios. funcionan como mercenarios. Claro, esto mira que me ha recordado a lo que has dicho de Augusto, ¿no? Precisamente cuando sufre la derrota esta en Teutoburgo fue porque un bárbaro, pero claro, se Arminio, rebeló, pero claro, ese bárbaro estaba integrado dentro del ejército romano, no era, estaba claro, integrado dentro del por ejército eso romano. vence a los romanos, porque llevaba combatiendo con ellos años, sabía cómo combatían y sabía cuáles eran sus puntos débiles. De hecho, el suegro y el hermano de Arminio siguen luchando por Roma con sus tropas germanas contra Arminio. Es decir, eso siempre estuvo presente sobre el papel. ¿El problema que tienen ahora los romanos? Pues cuando su estado empieza a debilitarse, esas tropas federadas comienzan a tomar sus propias decisiones sin contar con el Estado. Que es el propósito de Alarico no es destruir Roma. El propósito de Alarico es formar parte de Roma. Lo que pasa es que él quiere ser, digamos, la parte dirigente, no la parte obediente. Ese es el problema. Tiene la fuerza militar para hacerlo. Y luego también, no me quiero adelantar a acontecimientos, pero otro Sí, gran problema que veo yo es que cuando se federaba a estos bárbaros, los federaba el emperador. Esto es un sí, error desde mi punto de vista descomunal, porque se tenían que haber federado al Estado, no al emperador. También a ver qué diferencia hay entre Estado y emperador, pero que te quiero decir que, claro, yo, emperador, yo qué sé, emperador Honorio, llego a un acuerdo con tal tribu bárbara, me muero y el siguiente emperador no tiene ningún acuerdo. Entonces, esto bárbaro, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, a Valentiniano III, si no recuerdo mal. Se me sublevan todo, empiezan cada uno por ahí, entonces eso es un error descomunal. Entonces, cada vez que se mueve un emperador, que se van a morir con bastante frecuencia antes de tiempo, otra vez el proceso hay que rehacerlo, se reinicia y eso es un quebradero de cabeza, eso no lo puede soportar totalmente, nadie. totalmente. Has acertado, digamos que es un factor de debilidad, porque son
tratados personales entre el caudillo bárbaro correspondiente que entra al servicio del emperador y el emperador como tal. Es un contrato privado lo que se está firmando. Cuando el emperador muere o cuando ese caudillo muere, partimos de cero. De nuevo, partimos de cero de nuevo. Hay que volver a negociar un foedus. Es un, Y nego- eso, es un error. claro, a lo mejor el equilibrio de fuerzas ha cambiado. Es decir, cuando Teodosio deja asentarse a grupos de godos, de hunos y de alanos en Tracia y Macedonia, la relación de fuerza es favorable a Roma. Pero claro, en otros momentos, si se da un cambio, por ejemplo, cuando los visigodos se asientan en Aquitania, en el sur de lo que es la Galia, la relación de fuerzas ya no es tan favorable a Roma, con lo cual estás metiendo gente armada con sus propios jefes dentro de tu territorio y a lo mejor tú ya no tienes la fuerza suficiente como para obligarles a cumplir con lo tratado. Sí.